Hola tetrápodos, les habla Pantera Tigris. Hace 2 años, subí la primera parte sobre la fauna prehistórica de Buenos Aires. En las siguientes partes, hablaré sobre las posibles faunas del resto del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico que habitaron en mi provincia, desde el Cámbrico hasta el Mioceno, basado en los fósiles de animales que se encontraron en el hemisferio sur. Además, podría especular cómo era el clima y ambiente en sus épocas, basado en las evidencias fósiles y lo que sabemos cómo era clima en esos tiempos en otros lugares. Cabe aclarar que todo lo que diré es especulativo, no tenemos evidencia pero tampoco se puede descartar, por lo que tomen esta información con pinzas. Si están de acuerdo o desacuerdo conmigo está perfecto. Sin más, comencemos. En el Cámbrico, donde todo comenzó, Buenos Aires cambiaba su ambiente, desde ser cubierto entero por un mar hasta poco a poco ser cubierto por la mitad por tierra árida. En cuanto al clima, fue mucho más cálido que en la actualidad, cuando era cubierto por el océano, y en los momentos en que Buenos Aires era mitad tierra y océano, habitaron animales marinos como braquiópodos, arqueocetídeos, nidarios, logopodios, primeros cordados, liolítidos, alquiéridos, radiodontes, trilobites, equinodermos, etc. En las zonas de marismas al final del período, solo habitaron animales como arqueocetídeos, nidarios, trilobites, equinodermos, liolítidos, etc. En el Ordovícico, Buenos Aires seguía cubierto por el mar, y parte del norte cubierto por tierra árida, con zonas costeras, y el clima aún seguía siendo cálido, hasta la glaciación al final del período. Se sabe la evidencia de hipnofósiles del Ordovícico en Buenos Aires, que posiblemente fueron hechas por trilobites, nidarios y gusanos marinos, encontrados en lugares de la provincia desde Olavarría hasta Mar del Plata, e incluso, están exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, que tuve la oportunidad de verlos hace un mes. Aunque también pudieron vivir animales como braquiópodos, moluscos como cefalópodos, gasterópodos o bivalvos, conodontes, briozoos y equinodermos como crinideos. Los radiodontes empezaron a extinguirse con el último de ellos en Marruecos, por lo que los nuevos depredadores fueron los cefalópodos. Los trilobites siguieron siendo los animales más comunes de este período. Todo hasta la extinción masiva del Ordovícico silúrico, cuando el planeta experimentó una glaciación, y Buenos Aires no fue la excepción, porque gran parte de la fauna del período terminó desapareciendo, reduciendo su expansión por la provincia. En el Silúrico, el clima volvió a calentarse, haciendo que Buenos Aires volviera a un clima más ecuatorial, y el ambiente seguía siendo oceánico. Probablemente, gran parte de los animales del Ordovícico no ha cambiado mucho, posiblemente, seguían existiendo braquiópodos, conodontes, trilobites, briozoos, moluscos como gasterópodos, cefalópodos y bivalvos, equinodermos como los crinideos, nidarios, etc. Aunque también pudieron habitar los euritéridos, los famosos escorpiones marinos, aunque no estaban relacionados con los escorpiones y arácnidos, sino con los cangrejos herradura. Estos habrían sido los depredadores principales, luego que los grandes cefalópodos perderían su nicho de depredador principal, tras la extinción del Ordovícico. Los trilobites y otros animales lograron recuperar su diversificación y siguieron siendo los más comunes. También pudieron existir los corales tabulados, siendo los nuevos animales que posiblemente habitaron en Buenos Aires. En el Devónico, el continente sudamericano empezó a moverse poco a poco hacia el polo sur, quedando a Buenos Aires cada vez más lejos del mapa. El clima seguía siendo cálido, y el ambiente no ha cambiado nada, hasta que a finales del período, el clima experimentó una edad de hielo en zonas del sur, conocida como la edad de hielo del Paleozoico tardío. En cuanto a la fauna, probablemente, no mucho ha cambiado, siguieron existiendo, por lo que no me es necesario mencionarlo otra vez. Tampoco los nichos ecológicos habrían cambiado. Aunque también, posiblemente existieron los primeros peces cartilaginosos y óseos en Buenos Aires, ya que estos habitaron en los mares sudamericanos y otras zonas del sur. Sin embargo, con la edad de hielo del Paleozoico, muchos de animales marinos retrocedieron a aguas más cálidas, y terminaron desapareciendo.
En el Carbonífero, el ambiente y clima de Buenos Aires a principios del período fue un océano frío polar. El continente sudamericano empezó a subir cada vez más, para formar el supercontinente Pangea. Gran parte de la fauna, probablemente, seguiría estando ausente en esas tierras frías del Polo Sur. Sin embargo, los animales regresaron a principios de la época pensilvánica, ya que esto lo no sabía para la primera parte, y es que hay evidencia fósil de bivalvos. Aunque probablemente pudieron llegar a convivir con los briozoos, braquiópodos y nidarios, basado en fósiles marinos polares de Australia. Finalmente, hace 310 millones de años, Buenos Aires se convirtió en una provincia cubierta enteramente por tierra, aunque el clima habría sido un bosque templado frío, y al norte de la provincia cubierto de hielo. En cuanto a animales, pudieron existir artrópodos como ostracodos, e insectos como filoblatidos, protoplasmátidos y brilleridos. A principios del Pérmico, los glaciares empezaron a retroceder a medida que el clima fue calentándose, para posiblemente dar paso a un clima templado a Buenos Aires. Sin embargo, el ambiente de la provincia estaba dividida por mares y tierra. Esto lo que comentaré se me pasó por alto para la primera parte, y es que hay evidencia fósil de animales y plantas en Buenos Aires en el Cisuraliano, y es que de animales marinos existieron bivalvos y gasterópodos. Aunque también pudieron seguir existiendo braquiópodos, equinodermos, trilobites, corales, etc. En tierra firme, pudieron existir mesosaurios, reptiles amniotas, anfibios, y peces de aletas radiadas. En el Pérmico medio, Buenos Aires fue cubierto nuevamente por tierra, sin tener mar, por lo que no tuvo fauna marina. El clima pudo ser templado a tropical, similar al actual Asia Central, con veranos calurosos y secos, e inviernos fríos y crudos. Pudieron habitar animales como parareptiles, anfibios, pterocefalios, dinocefalios, biamosuquianos, etc. Y finalmente, en el Pérmico tardío, tanto el clima y ambiente no ha cambiado. Mientras tanto, la fauna terrestre cambia un poco, con los gorgonopsios reemplazando a los dinocefalios, que desaparecieron al final de la época del Pérmico medio. Un nuevo grupo de animales pudieron haber llegado a Buenos Aires, y habría sido los conocidos dicinodontes, y a los que mencioné gorgonopsios. Sin embargo, al final del Pérmico, y por ende el Paleozoico, ocurriría extinción masiva Pérmico-Triásico, y los parareptiles, gorgonopsios y los biamosuquianos desapareciendo, dejando a los supervivientes pterocéfalos, anfibios y dicinodontes para cambiar el mundo, en el Mesozoico. Bueno, eso fue todo. Puntúen, comenten y suscríbanse. Adiós, que Dios les bendiga a todos.